novelas te atrapan o no te atrapan, voy o no voy, hago o no hago, amo o lo dejo correr, me sincero o prefiero ser educado, resisto o me echo a un lado, edito o no edito, escribo o me avergüenzo, voy a letras corsarias esta tarde o me quedo en casa. El mundo, amigos, parece continuamente binario, plagado de decisiones, de incertidumbres, de elecciones y de caminos que hay que tomar. Pero la verdad es que todas esas posibilidades caen en tu bandeja. Es decir, eres el único hijo de puta que se lo está comiendo todo. Y es jamón, en realidad es una paleta ibérica. ¿Cuál es el puto problema? No hay problema. ¿Dónde está el problema? No hay problema, en realidad. La vida siempre continúa, la vida se va a derecha o izquierda, la vida no espera, la vida te la echan en la 1, en la Antena 3 y en Telecinco. La vida jamás es la vida. La vida es lo que te cuentan, lo que te irradian, lo que testiguan unos y otros, lo que te imponen, lo que lucubran, lo que te disponen. Y sin embargo, hay ciertos momentos en los que la vida sientes que se va creando. Es siempre un cúmulo de imposibilidades, de cosas que jamás esperas. Por eso sucede la vida, básicamente porque no estás mirando. El último Blue Lagoon pertenece no a una manera de hacer las cosas, sino a una manera de vivirlas. El último Blue Lagoon ya estaba hecho cuando nosotros lo hemos rehecho. Suponemos que no hacía falta en realidad nada más, ni más cerditos, ni más Elvis, ni más Blue Lagoons en realidad. Así que todos, absolutamente todos los errores cometidos se han respetado en esta nueva novela. Porque la vida no va de enmendar el error, va de hacerse fuerte en él. Roge tiene dos enormes e inconmensurables talentos. Sabe decir lo que piensa y sabe escuchar. Parecen dos caras de una misma moneda, pero volveríamos a caer en el terrible mito de lo binario. Saber decir y saber escuchar, algo que hace tan bien Roge, está a tomar por saco lo uno de lo otro. Es como decir que por ser rico tienes que ser generoso, que por ser guapo te las tienes que llevar a todas de calle, o que ya que pintas, hazme un Mondrian que parece fácil. Quizá no se comprenda en un mundo que actúa por contrarios y que si no es negro es blanco, o quizá gris dirían los más avezados, como si el gris impusiera la norma de ser diferente a su vez, como si el gris supusiera estar en el espectro contrario a lo blanco y negro, cuando en realidad solo supone darse cuenta de que hay más raquetas de pádel en esta organización de los cojones. Hostias, si quieres ser diferente, me hago rosa, o me hago púrpura, o de algún jodido color pastel escandinavo, o naranja por el cálido, o azul por el del frío, o verde por la esperanza, o rojo por la pasión, o marrón para toda esta mierda. Roge no pinta un retablo, no hace la novela del siglo XXI, no pretende secuestrar el alma humana y sustituirla por lo que él ha escrito. Todo está hecho sin pretensiones, sin necesidad de pasarlo a mármol. No hace que el lector decida constantemente, no te miente diciendo que tienes la capacidad de elección, no entra para nada en ese régimen maniqueo del blanco y el negro, y ni de coña te enseña una inmensa paleta de grises degradados. No hace siquiera el intento de hacer gracia y llamar a este libro el penúltimo Blue Lagoon. Simplemente deja que las cosas sucedan. Y tal y como pasa en la vida real, al final nada tiene suficiente importancia. El mundo sigue girando y girando. Los imperios se alzan y se derrumban. La gente seguirá discutiendo si Whopper o Big Mac, si los Rolling o los Beatles, y si tú a Boston y yo a California, pero Elvis Antonio, el protagonista de este viaje, es lo suficientemente insignificante para darse cuenta de que no hace falta luchar, de que el enfrentamiento no tiene razón de ser, y de que esa manera de compartimentar el mundo, de generar ecuadores, líneas divisorias, parcelas donde cada uno de nosotros ponemos nuestros intereses, nuestros anhelos y nuestros miedos, se pueden ir a tomar por saco, y que cuando creemos que ya nada volverá a ser igual, lo que no entendemos es que lo igual es que nada es igual. ¿Igual de qué? ¿Igual a qué? ¿Diferente con respecto a qué? Roge no alumbra la verdad, sino que la diluye, la hace migas y se la da de comer a los cerdos. No tiene ningún interés por el cambio, hace una floritura retórica en torno a la nada. De los tres es el más descreído, pero el que menos lo aparenta. Jaime, con su teatro de objetos, o yo mismo en este texto, intentamos sin que se nos note crear una profundidad de campo, pero Roge sabe que esa profundidad no existe y que todo está tan lejos como tu capacidad te permita llegar a ello. De los tres es el que menos se miente, pues adivina la circularidad de todo esto y sabe que si señalas, tu dedo acabará chocando tarde o temprano con tu propia espalda. De los tres, sin embargo, es el menos hedonista, el más espartano, pues sabe que la diferencia entre el placer engendrado en el deseo y el verdadero placer, que es siempre inesperado. Lo único que nos enseña Elvis Antonio,
desde luego sin ninguna intención de darnos lecciones, es que entre el momento en que empecé a hablar y ahora que por fin termino, lo único importante es el jamón. Quiero agradecer a estos dos grandes amigos el haberme involucrado en esta historia. Tanto vino, tanto jamón y tan buenos momentos me han hecho recapacitar sobre el mundo y llegar a la conclusión de que esto es lo que más me gusta y lo demás me importa un huevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Pues es un gusto estar con estos dos colosos y amigos, ¿no? Y bueno, yo no quería decir nada, quería cortar jamón, pero Fabio le tiene una afición que realmente porque iba a ser parcial, claro, pero luego pensando así un poquito, pues pensé que claro que tendría que ser parcial, ¿no? Porque a mí los imparciales me dan bastante miedo. Y claro, es que Roge es mi hermano, es mi amigo, recorre en la novela muchos momentos que hemos vivido juntos, está ahí todo ese recorrido y qué decir, ¿no? Es como el narrador de su novela, ¿no? Que acompaña a este hombre sin conocimiento, que va sin conocimiento por el mundo y que aunque aparentemente no lo juzga, pues siempre está ahí como a su lado, sabiendo que cuando el otro llegue a lo irreversible, él le va a salvar, ¿no? Y un poco es esa compasión la que yo veo en la novela de Roge, ¿no? Esa compasión, un hombre que siempre pues es el padrino de los débiles, es el padrino de los excéntricos, es el padrino de los corazones enormes escondidos, no sé, mi hermano, entonces poco puedo decir, la novela se le dio un tirón, creo que eso ya es lo más grande que se puede decir en la novela, ¿no? Y de Fabio, pues de Dito Rey, ¿qué voy a decir, no? Fabio, todo un petate de referencias, ¿no? que constantemente con ellos en estas juergas que nos hemos cogido. Bueno, empezamos preparando un Blue Lagoon, luego vimos que era un cóctel que no y lo sustituimos por un magnífico vino que nos ha acompañado y el jamón, ¿no? Y nada más eso, pues pedir de alguna manera una rotonda cuadrada para Fabio al lado de la del Vicky, porque Fabio es el que hace salir, ¿no? El editor es el que hace salir y es como el torilero que está ahí que descorre el cerrojo del portón de los sustos para que salga eso que es el libro a la claridad, ¿no? de este coso que es Letras Corsarias, y a partir de ahí que tenga su propia vida. Ha sido un placer hacer estas juegas y muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que voy a dejar las gracias que voy a empezar a dar. Van a ir en cierto orden, no sé cómo, pero la fuerza la voy a dejar para el final porque lo mismo lloro y tal, y no voy a poder decir al final. Así que, en primer lugar, sí que quería recordar, ahora que estamos muchos conocidos de dos personas que ya no están. Una sería, claro, por supuesto, Carlos Santos López, al que está dedicada la novela, que nos dejó. Y desgraciadamente también nuestro Chema, que era el gran chipirón, nos ha dejado hace poco, con lo cual quería tener un recuerdo para ellos primero, antes de empezar a dar las gracias, que ya están dadas en la contraportada. Al final los agradecimientos están en orden y una vez más salen, por supuesto, Fabio y Jaime al principio, pero insisto, no voy a poder ahora, lo dejaré para después. Así que quería agradecer a la gente de la Fuente San Esteban, a mi familia, que alguna ha venido aquí. Y bueno, aquello fue una cosa para mí, probablemente me salvó la vida cuando llegué a aquel pueblo y todavía estaba en un sitio muy difícil, ¿no? Y en una situación muy complicada. Y ir allí era, pues eso, encontrarte como pues en el oeste casi, ¿no? Estaba Elvis allí ya, y por eso lo primero que me surgió, que ahora lo contaré cuando hable de la genealogía de la novela,
fue casi este Socias, ¿no? Este doble de Elvis, que fue allí donde lo vi, porque está por allí y sigue allí, yo creo, de alguna manera. Y luego agradezco enormemente la ayuda que tuve, porque también contaré esto, no voy a tardar mucho, creo, pero lo voy a contar así. A la Ecored, que me dejó en un momento muy difícil también para la conclusión de la novela una ayuda económica, un microcrédito, y gracias a eso pude empezar a hacerla. Y por supuesto a La Sandía, la gente de La Sandía que está aquí también, de donde surgió una de las, digamos, partes más importantes, que es La Pepita Negra, que, bueno, a los que la habéis leído, pues sabéis que fue allí donde apareció este grupo y que estuvo activo una noche, yo creo, o algo así, no sé si mucho más, pero bueno, hiperactivo aquella noche. Y luego, pues, ¿qué más? Ya he agradecido a los chipirones, que algunos están aquí, y bueno, más gente que haya venido y que no pueda aparecer por lo que sea en la contraportada, pues también iré haciendo a la medida que os vaya viendo, porque ahora estoy como que no me hago mucho cargo de que está, por ejemplo, Aurita, que estuvo en el Continental, hizo fotos de los cuadros de Munch que aparecen en la novela, y eso, bueno, aparte no está lista hace 40 años, mi niño. La novela surgió por un encuentro aquí en la Aldehuela con dos amigos que ha empezado a sonar el teléfono a última hora, muchos de ellos no habéis podido venir, no han podido venir, y uno de ellos, Isidoro, no está aquí, y no sé si él recordará, yo creo que sí, la vez que estábamos allí tomando una cerveza y se nos ocurrió con otra amiga la posibilidad de hacer un striptease allí en una de las mesas de la Aldehuela, cosa que era completamente surrealista, claro. Al final, lógicamente no lo hicimos, pero fue el primer, digamos, ahí germinó la idea de una cosa que ha sido un MacGuffin después, pero que fue una idea muy importante, que fue la de este póster o de las tres personas que están desnudas, y este cartel va recorriendo toda la novela, ¿no? Eso se unió a esta otra, digamos, idea del doble que a mí me atraía mucho, ¿no? Porque al final no deja de ser. Un Socias es una persona, digamos, no llega a ser una persona, es casi un personaje, está vacío de algún modo. Con lo cual a mí me encajaba muy bien, porque la novela, como habéis visto, lo que no lo habéis leído, no voy a hacer ningún tipo de... Pero lo que lo habéis leído veis que es no deja de, digamos, correr, ¿no? El personaje está todo el tiempo huyendo. Y tampoco, digamos, este tipo de personaje me encajaba perfectamente porque no necesita mucha estructura ni muchos datos. Se dan en el primer capítulo como 3 o 4 pinceladas sobre por qué él está disfrazado de Elvis, pero para mí funcionaba perfectamente, ¿no? Era como que encajaba en todo lo que luego al final, si me da tiempo y me atrevo, querré contar, porque sí que me parece una idea que Fabio ha apuntado y me parece importantísima, ¿no? Entonces, estas dos, digamos, semillas se unieron, y a partir de ahí fue cuando empezó a rodar esta posibilidad de que hubiera un personaje que tenía un póster de 3 personas desnudas, que no sabía muy bien quién eran todavía, y que le perseguía la policía por la posibilidad de que hubiese ahorcado en el pueblo a su mejor amigo, a El Honrado, que es un maletilla de la zona, y que mucha gente de la Fuente de San Esteban seguramente que habrá reconocido, porque el nombre es casi el mismo de la persona preferida y homenajeada. Después de esto, quería, sí, quizá, pues eso, hablar de los homenajes y los guiños que hay en la novela, ¿no? Desde el principio, que el título ya empieza o al menos quiere indicar un montón de canciones de Elvis que tienen la palabra blue dentro de su título, que yo no sé, si alguien se pone a contarlas, que es fácil, ¿no? En internet, pues verá que hay un montón. Rápidamente me vinieron Blue Moon, Zapatos de gamuza azul, Blue River, etcétera, etcétera, ¿no? De todos modos, existía el peligro de que esto fuese como una especie de homenaje demasiado literal a Elvis, y cosa que yo no quería, ni mucho menos, ¿no? Y recuerdo con Borja, que está aquí, que hubo un momento en el que iban coincidiendo demasiado
curiosamente, sin querer, ¿no? Sin buscarlo, iban coincidiendo mucho las vidas de mi personaje y la de Elvis, en realidad, ¿no? Y entonces un poco entré en pánico porque no quería hacer como ese espejo todo el tiempo, ¿no? Ni mucho menos. Quería que el personaje fuese por donde va, que en realidad no va por ningún sitio, por todo, ¿no? Y no hacer este calco exacto de la vida de Elvis, con lo cual tuve que tener mucho cuidado, y uno de los cuidados fue precisamente ese, ¿no? Hacer la menor cantidad de guiños posibles, que no fuese una novela para eruditos de Elvis, ni nada parecido, ni muchísimo menos, pero sí que hubiese unas cuantas, guiños, entre ellos, por supuesto, las canciones, que luego diré las que aparecen y que lo digo de memoria, ¿no? Pero al principio ya la división de los capítulos de la novela, de las partes. La primera es Tu pelo, que, bueno, recuerdo que esta palabra, no sé por qué, cada uno, como cigarrillos, por ejemplo, yo nunca podría decir un cigarrillo en una novela, ¿no? Nunca me he fumado un cigarrillo, me he fumado de todo, pero cigarrillos en la vida, hasta colillas he fumado, no sé por qué. Bueno, sí sé que un puro, un cigarro, un cigarrillo y todo el tema semántico y los significados, pero es que no lo pondría. Y Tu pelo no me gustaba mucho. De hecho hay un disco muy famoso de Van Morrison que es Tu pelo, Honey, y dije, no voy a poner Tu pelo, ¿no? Pero luego, claro, me encajaba perfectamente con el pelo del personaje, que es un desastre total, ¿no? Y que lo tiene que recomponer porque está todo el tiempo intentando hacer un tupé. Con lo cual, Tu pelo estaba perfecto, es donde nació Elvis, y entonces ya encajó. Luego también tenía un problema porque la siguiente parte de la novela quería que tuviese esa relación que tuvo Elvis con Alemania, que como sabéis le obligaron a hacer esta pantomima que luego resultó su boda, de ir a Alemania a hacer la mili y todo aquello. Y el personaje va de la Fuente San Esteban, del Campo Charro, a la Alberca, a la Sierra de Francia, etc. Con lo cual, pues, tampoco me encajaba Francia, porque no va a Francia, Elvis Presley, ¿no? Así que puse Europa, que me parecía como una cosa mucho más asequible, aparte de que hacía una referencia a que uno de los personajes de la novela, el monaguillo, dijo una de sus locuras que dice es que había estado en Francia, en la Sierra de Francia, en Europa. Para él era como que había estado allí, ¿no? Entonces me encajó ya Europa y esa es la segunda parte. Y por supuesto la tercera tenía que ser Graceland, absolutamente, porque es así que encajaba con toda la idea de la posible, bueno, la traducción literal de Graceland, ¿no? Por un lado, y también el sitio donde Elvis está enterrado, donde vivió y donde su madre es importantísima en la vida de Elvis, y también las tres madres que aparecen en la novela también no son para mi personaje, con lo cual pues estaba ya como hecha esa especie de guiños, ¿no? Esos tres guiños de las tres partes de la novela. Por otro lado, eso, lo que os decía antes, ¿no? Las canciones, que me ha parecido que estaba cantando. Que por supuesto la primera y más importante es Suspicious Mind, que esa tenía que aparecer de todas, ¿no? Y que a mí me sigue gustando a pesar de haberla oído en bucle millones de veces, y creo que siempre me seguirá gustando. Y que tiene muchísima importancia la letra también. Es una cosa que al final no hicimos, pero que podía ir perfectamente en cualquiera de las partes del libro, ¿no? Como introducción, porque encaja perfectamente. La siguiente es Blue Moon, que aparece en el momento en que Elvis Antonio se monta en el camión de Boletomina, y él la tiene allí en una cinta de cassette, y es como una especie de homenaje. Y luego hago una especie de juego que en una de las partes en las que vuelven de la alberca hay un momento en el que ven la catedral cuando llegan de la sierra y van llegando a Salamanca, y titulo una canción Skyline de los Forceps, y claro, no existe ninguna de las dos cosas, y los Forceps me parecía como un nombre genial para este pobre niño abandonado que, bueno, que probablemente tuvo un nacimiento rebelde. Sí, de mala lactancia seguro. Y además que, bueno, ese guiño también rompía los anteriores de algún modo, ¿no? Era un juego así, bueno, que me parecía divertido.
finalmente hay un momento en el que está en un hotel de Noruega, en el Continental, que tendría que sonar evidentemente, o él tendría que cantar Heiberg Hotel, pero era como muy obvio, con lo cual al final decidimos poner In the Ghetto, y digo decidimos porque eso fue una decisión que hicimos juntos, porque yo tenía otra, pero In the Ghetto le va perfecto por la letra de His Mama's Cry, etcétera, etcétera, porque bueno, ese momento pues creo que era como culmen para Elvis y bueno, y se puso esta, ¿no? Y esos son creo que los tres momentos así donde hay canciones de Elvis Presley reales. Como digo, hay alguna más que no consta. Y luego hay otros guiños, otros homenajes que no son tanto... Bueno, sí, a ver, hay evidentemente una referencia al coronel Parker, al coronel Tom Parker, pero es muy ligera, solamente en el avión, y bueno, tenía que aparecer también, un padre tenía que estar, y hay unos cuantos, pero también creo que tres por lo menos, otros tres, para compensar, que no se puede al final compensar, pero bueno. Al final el coronel Tom Parker aparece en el avión cuando Elvis Antonio entra en el servicio, y sí que esto, a ver, Fabio lo ha dicho todo y Jaime también, con lo cual no voy a profundizar mucho más, aparte de que no se podría, y no es la cuestión, porque a mí me interesaba mucho cómo contaba lo que contaba, ¿no? Pero una de las preguntas que me hago después de leer no sé cuántas novelas negras, y luego entraremos también un poco en eso, es cuándo va la gente al servicio, ¿no? Que es como... Yo sé que mi personaje lleva 3 días por ahí, ha salido de la Fuente San Esteban, se va a Tamames, en Tamames sí que echa un pis allí en un servicio, pero él no para de beber todo el rato, ¿no? Y de consumir todo tipo de sustancias. Y de comer más o menos, ¿eh? Está ya como el Elvis final, ¿no? Está corpulento. Y entonces, aparte de estar completamente rozado en las entrepiernas y tener ya muchos problemas físicos, digamos, que se van acentuando, sudar mucho, etcétera, etcétera, hay un momento en que tiene que ir al servicio, ¿no? O sea, porque los seres humanos hacemos eso, ¿no? Y entonces, no sé por qué, ni siquiera el realismo sucio, la novela negra, etcétera, etcétera, aparecen muchas personas, pues eso, cagando en el servicio, ¿no? Y entonces dije, tiene que ir el pobre, bastante está sufriendo. Y entonces, claro, aquello es un desastre total, porque metes en el servicio de un avión de aquella época, que bueno, como Fabio dice en la contraportada, son los 90, pero casi más tirando a los 80, pues casi no cabe en el servicio y todo aquello es un desastre. De hecho, me pareció un momento muy importante para que la azafata, cuando abriera la puerta, yo reflejara la cara como si se hubiese producido un asesinato, ¿no? Y aquello le impactara y pudiera decir que había habido realmente un asesinato en la novela, ¿no? Porque supuestamente es negra, pero no cupo, no lo hice al final, pero sí dije que ahí estaba el coronel Tom Parker hablando por el megafonía y tal en el avión, que era un momento muy delicado, probablemente de los más delicados de la novela, aparte del momento de las catiuscas cuando se acuesta con Priscila, que es otro homenaje, evidentemente, el nombre de Priscila a la mujer de Elvis. Y luego hay más, ¿no? Hay, por ejemplo, esto me encantó, fue una cosa que me maravilló, ¿no? Que es como que alguien me dijo que sí, claro, si yo por ahí por la fuente conocía a Saputo, a Braulio Saputo, y no existe, o sea, Braulio Saputo es un homenaje directo a una novela que es La vida de Pedro Saputo, de Braulio Foz, y por eso Braulio Saputo, ¿no? Pero eso me enterneció tanto que dije, sí, claro, sí estaba allí en el club de trabajar. Y bueno, todos los personajes en realidad están, por supuesto, basados en personas reales, pero también con mucha distancia y buscando otro. Es decir, hay algunos que tienen que ser como el propio Elvis, ¿no? Que se definan muy rápidamente y que el lector tenga como una idea muy clara, porque ya estamos hiper acostumbrados a ver un montón de personajes iguales, a leer novelas con personajes iguales, que la maldad pues ya está muy definida, con lo cual
pues las personas, el Escarpia y Ramón Pacheco, que persiguen a Elvis y son los malos, tampoco había que insistir mucho en que lo eran, aunque sí me preocupaba y sí quería eso que constara, el hecho de que probablemente y realmente el policía hubiera matado al padre de Elvis, a no ser que al final de la película lleguéis a otras conclusiones de la novela, que ha sido un lapso interesante. Pero la cuestión es que la idea de que haya personas todavía en una cuneta del cementerio de Boadilla me parece, o bueno, no solamente ahí, en muchos otros sitios, que sí que eso tenía que aparecer, ¿no? De algún modo, porque eso está ahí, es una cosa que no se comprende en el siglo XXI todavía. No quiero extenderme, está ahí, consta, y sí quería que esa relación estuviera muy directamente vinculada al mal, ¿no? A la persona que le hace tantísimo daño y que quiere hacerle más todavía, que hizo a su padre, etcétera, etcétera. En fin, creo que, voy a hablar un poco sobre cómo fue la construcción de la novela, cómo nos encontramos, para así ir acercándome a la posibilidad de agradecerle a Jaime y a Fabio lo que han hecho por mí, y creo que es la hora, sí. Si luego hay preguntas y tal. La cosa empezó, como os he dicho, ¿no? En aquel momento en el que se nos ocurrió esta posibilidad de hacer un striptease en la Aldehuela y el personaje de Elvis, y entonces en ese momento yo coincidí con una de las personas que me acaban de decir que no pueden venir, con Rosana, que estábamos en Mogarraz y ella acaba de publicar un poemario precioso que se llama Azul Miranda y fuimos a la librería de Mogarraz, de Venancio, y allí había libros de Fabio, lógicamente, y ella me habló de un editor en ese momento y tal, que le había editado su poemario. Entonces yo ya tenía muy avanzada la novela, de hecho, no sé, ya había hecho la escaleta, llevaba como a lo mejor 2 años con ella y tal, y se lo conté. Entonces ella me dijo, ahora pues yo tengo una persona, este editor que me ha hecho el libro y tal, y me gustó mucho, ¿no? Cómo tenía terminado el poemario y la edición, etc. Entonces, nada, me dijo, estuvimos hablando con Venancio, evidentemente hablamos de Fabio, la editorial de Lirio estaba allí, y Venancio lógicamente habló maravillas de la editorial, y sin más, ¿no? Yo dije a Rosana, pues vale, esto es una posibilidad, a lo mejor algún día si me presentas a esta otra persona, pues yo encantado. Y así fue, bueno, que voy a resumir bastante, ¿no? Porque fue larguísimo, la verdad, que ha sido un proceso que los que lo habéis seguido sabéis que fue infinito, pero al final ha sido tan feliz que, bueno, ha merecido la pena. El caso es que empezamos ya a trabajar con la novela. Esta persona estaba en un momento muy delicado, empezamos a mirarla, no coincidíamos mucho en casi nada, ¿no? Los gustos no eran los mismos, la manera de ver las cosas tampoco, etc. Y al final hubo un momento en que la cosa se hundió, ¿no? Y él me hizo una propuesta que no sé si fue muy en serio o no, y yo me la tomé al pie de la letra, que fue, haz que creo que utilizó este término, un crowdfunding y tal, y yo creo que a lo mejor así haces tu propia novela y te la autopublicas y tal, y bueno, acabamos antes. Y yo me lo tomé al pie de la letra y bueno, no fue literalmente lo que hice, pero luego ya hablé con la gente de la Corred, que fueron absolutamente maravillosos, ¿no? Y en una asamblea me concedieron el microcrédito y ya empecé a trabajar, y empecé con Jesús, que no sé si está por aquí, pero Jesús, hola, majo. Pero, también, son los dos Jesús de Alba, ambos. Y los dos me han ayudado maravillosamente. O sea, por ejemplo, Jesús me ayudó con toda la maquetación, etcétera, etcétera, etcétera.
Y Jesús, el otro Jesús, me ayudó luego en la devolución del microcrédito porque él tiene mucho trabajo en su parcela y yo le estuve pintando un gallinero para poder solventar la deuda que tenía en Ecos, y al final pude editarla, autoeditarla, y cosa curiosísima que es una cosa de cerebraos esto. ¿Sí? En el último segundo, cuando ya estaba la novela a punto de darle al botón de editar, ¿no? Que no sé si funciona así, pero algo parecido, fui corriendo porque había una cosa que no me gustaba, ¿no? Era como, no, esto no puede aparecer, que es precisamente el momento este de las catiuscas con Priscila y tal, ¿no? Porque había ahí una cosa que podía ser malinterpretada y podía traerme muchos problemas, entonces me autocensuré. Y fui corriendo a decirle a la chica de la imprenta que no, que por favor que me cambiara una palabra, ¿no? Un concepto. Entonces, en el momento en que iba a corregir, yo ya me fui, estaba todo solucionado. ¿Estás seguro? Sí, segurísimo. Entonces, cuando yo fui ya con toda la ilusión a recoger los libros y tal, lo abrí, después de meterlo en el coche, lo aparqué en un parque con toda la ilusión, y cuando lo abrí vi que tenía una rata terrible, ¿no? Que era que en todas las páginas aparecía el último Blue Lagoon y en el otro mi nombre, pero eso de todas era absolutamente falso, o sea, aparecía como en 3 de 180 o 200 páginas, y era como una impresión horrorosa, ¿no? Y entonces fue cuando le llevé a Jaime la novela, todo compungido, no sé si te acordarás que te dije que había pasado esto, y yo estaba hundido, ¿no? Porque, madre mía, qué terrible, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Devolver todo esto? Yo qué sé, no merece la pena ya. No hablamos de suicidio, no mucho menos. Ahora que lo pienso, hubiera sido un buen momento. Y entonces Jaime me dijo, no, tranquilo, yo la leo, no te preocupes, que esto no es una bobada y tal. Imaginaos la importancia que nos damos, ¿no? Es que ahora cuando lo pienso, si me hubiera suicidado por eso. En fin, el caso es que lo leyó Jaime tan generoso, ¿no? Y me dijo que le había gustado mucho. Lo que acaba de decir, ¿no? Que la leyó del tirón y que eso ya era importante. Y entonces tuvo la enorme, no sé cómo decirlo, generosidad y acierto de llevárselo a Fabio. Y entonces Fabio dijo que la publicaba, ¿no? Y aquí es cuando empiezo yo a llorar. Con lo cual a lo mejor voy a tener que seguir retrasando este momento. Y nada, entonces ahí empezamos a verla desde el minuto 1, desde la página 1, desde la escena número 1, que fue yo creo que la peor, o la mejor. Porque, en fin, era no solamente una corrección, había que cenar, ¿no? Y contarnos cosas y en fin, todo lo demás. La primera hora estábamos muy aplicados, Roger. Sí, eso siempre era así. Luego decidí... Tú te desesperabas un poco. Decidí que en ese momento me di cuenta de que yo no tenía que beber. Ellos podían hacer lo que quisieran, pero yo no, porque tenía que apuntar todas las decisiones, que luego no eran muchas, ¿no? Yo la primera noche dije, Dios mío, aquí cómo vamos a aclarar con esto, ¿no? Bueno, no quiero ni enseñar las anotaciones a lápiz porque todas son ininteligibles, la mayoría no sé ni lo que llaman, ¿no? Discusiones ahí. Pero luego dije, no, yo no bebo ni nada, y ni hago nada, y escucho y apunto y me defiendo, intento tener la calma, sí, y la dignidad. Y al final, pues las otras, no sé cuántas fueron, miles, decenas y tal, pues yo apunté muy aplicadamente todo lo que decidíamos, hasta que, bueno, esto fue largo, ¿eh? Se nos fue un poco de las manos, porque al final era lo más interesante es juntarnos y discutir sobre todo aquello y tal. Había yo comprado 50 botellas de vino en enero Yo no creo ninguna. y en marzo ya... Las tienes todas en tu máquina, Cada día. Es que ese vino, no hay un vino mejor en el mundo, ni
Sí. Bueno, entonces al final ya Jaime decidió que ya estuvo, ¿no? Que por su parte... Que mi hígado ya... No, que ya habíamos llegado al final de la corrección y que se acabó, ¿no? Entonces ya entramos en un proceso, Fabio y yo, que sería la tercera vuelta de tuerca, en el que empezamos ya a perfilar mucho más las cosas, ¿no? Y, bueno, antes en estos encuentros sí que había habido al menos 3 momentos que yo agradecí mucho en los que ellos vieron que había como demasiada rapidez, ¿no? Porque a mí me interesaba mucho esto que os he dicho antes de una road movie, que más bien sería literalmente un road trip o algo así por los trippies, ¿no? Por el viaje. Y entonces este momento en el que Fabio dijo, por ejemplo, al principio de la novela, en el que el niño, el bisantonio, tiene por primera vez el disfraz en su casa y lo pone en la cama y hace, pues eso, como un torero, ¿no? Que hace una especie de ritual, ¿no? Vela el traje. Yo solamente había dejado ahí, que para mí era como suficiente, que lo velaba, ¿no? Y ya está, me parecía que era comprensible, se entendía y para adelante, ¿no? Pero Fabio dijo con toda la razón del mundo, ¿no? Es que este momento es muy importante. Y entonces fue cuando lo amplié y luego creo que fue Jaime en otra ocasión en el que el protagonista se mete en un almacén, que es donde encuentra el póster y el cartel. Y entonces ese momento también tenía que ser mucho más largo, ¿no? Porque yo decía que entraba, se encontraba con una pata de jamón, no sé, un montón de cosas, pero estaba como un poco rematado, digamos, ¿no? Entonces, pues añadí como otro par de páginas o así. Y luego al final, que también es cierto que la primera versión, yo ya lo que quería era terminar y yo creo que se notaba bastante. Porque no sabía lo que me esperaba si no hubiera terminado antes, o sea, ya sabía que iba a ser muy largo, entonces dije, bueno, ya está, es que llevaba como un año tardé en hacer la escaleta, digamos, 3 años mínimo, total el proyecto ha sido 5 o así, con lo cual, pues esto de los tiempos ha sido también bastante elástico. Hubo un momento en Zamora, en Nochevieja o así, ¿no? Que ya no sabíamos muy bien ubicarnos donde estábamos, no solamente situados físicamente, sino temporalmente. Pero al final todo eso se fue superando y fuimos quemando etapas, fuimos eso, perfilando todo hasta que Fabio en Zamora nos enseñó esta fotografía maravillosa en el móvil, ¿no? ¿Te acuerdas? Que fue como muy emocionante, la verdad, fue genial. Entonces dijimos, aquí hay algo ya. Sí. Yo no, sí. he de decir que yo no me acuerdo de absolutamente nada. No tengo ni puta idea de cómo se ha hecho esta novela, porque no me acuerdo de nada. Fueron muy grandes las borracheras, muy divertidas, hasta muy tarde, siempre, y fue algo siempre fantástico, esa es la verdad. En realidad yo no necesité mucho para saber que quería editar a Roge. En realidad no necesitaba absolutamente nada. Y creo que le dije a Jaime que sí inmediatamente, independientemente de lo que hubiese escrito Roge. Yo soy así. Pero tuve la oportunidad de leer esto y cualquier tipo que lea esto quiere editarlo. Dice Antonio, volver de la muerte no es tarea fácil. Hay una luz como de olvido que lo mancha todo, borrando cualquier contorno, cualquier referencia. Y no hay piedra señalando el camino de vuelta. Si acaso tristes migas esparcidas por el espacio, imposibles de interpretar. Pero es que además, al final, para más Inri, la culpa logra alzar su mano fría para dejarla reposar en la nuca de aquel que descansa en paz, del inocente que duerme el sueño de los justos, aunque no por mucho tiempo. Por tu madre te lo pido. Y con las primeras tinieblas el yacente solo logra suplicar a lo más alto no haber bailado la noche anterior el Suspicious Minds, no haberse tirado una vez más por el suelo tal y como lo hizo Elvis en el concierto de Las Vegas de 1970, salvo que
que en su caso sea en pleno campo charro de cambio de siglo y su peso más bien el del rey cuando murió, y porque seguramente tendría mucha más química en el cuerpo de la que aquel se metió su última noche. Y encima ya cuenta con que haría su propio repertorio, el de su cosecha, con sus espasmos y carreras, vamos, el completo olvido de sí delante de todos. Por eso ruega que no le estén llamando ahora, ni siquiera sabe cuándo es ese ahora. Sin embargo, un nombre se acerca tras las sombras y una voz en las alturas lo repite una y otra vez: Antonio, Antonio. Muchas gracias. Haciendo esto que os decía de homenajes y guiños, etcétera, al principio, bueno, ya sabéis que bueno, esto es un tópico, pero es así, todo el mundo se la juega en la primera frase, luego en la segunda, luego en el primer párrafo, etcétera, ¿no? Pero eso también era como una cosa que no quería mantenerla tan a rajatabla. Y entonces fue cuando puse lo de Antonio Antonio por un homenaje a la maravillosa, la saga Fuga de JB, ¿no? Que es cuando esa bruja está chillando por la calle y tal, y dije, esto es perfecto, así ya se acabó el compromiso, ¿no? Evidentemente me la jugaba igual porque la segunda frase sería la primera, o sea, no solucionaba mucho, pero bueno, para mí era muy importante quitar peso, ¿no? Todo el tiempo, y eso es algo muy costoso porque evidentemente la tendencia es a adornar, ¿no? Y a intentar, pues eso, lucirte, etcétera, etcétera, pero ¿qué os voy a contar? Esto, gracias a, en parte, la novela negra, toda la tradición americana, etcétera, dejó de suceder, ¿no? Y esa era una cosa que a mí me preocupaba, ¿no? Porque en realidad es cierto que tiene como ese canon, ¿no? Quiero decir, la estructura es, aparece una persona muerta, en este caso ahorcada, es un maletilla del pueblo, de la Fuente San Esteban, hay un sospechoso, él mismo puede sospechar que a lo mejor pudo ser el mismo, pero no está muy seguro, no lo tiene claro en absoluto. Tampoco me quería exceder en toda esa, digamos, parafernalia pero tenía que tener un respeto al lector, ¿no? Encima, cuando sabía que los lectores iban a ser mis amigos, ¿no? Con lo cual, la estructura continúa todo el tiempo, ¿no? Más o menos, quiero decir, hay una persecución, hay un MacGuffin, por supuesto, que es el cartel, hay algún cliffhanger, casi semántico, porque tampoco es de otro modo. Y entonces, a mí me parece más bien que al final es una novela blanca. O sea, de hecho, me encanta ese concepto, ¿no? Que comentó un día Miriam, una amiga, y que me parece que sí, que es así, que de hecho, al final, también había que tener en cuenta que no aparecía, sobre lo que dije antes, un asesinato, salvo cuando abre la puerta del servicio y el desastre es tan mayúsculo que la azafata podía pensar que allí se había cometido un asesinato o algo peor. Pero luego no hay mucha sangre tampoco, salvo la del cerdo, que sí que se embadurna una persona desnuda con la sangre del cerdo sin querer. Y luego, al final, en el último momento también, y en este caso salió bien, le dije a Fabio, porque Jaime ya no estaba en este proceso final, pero bueno, al final también lo supo, ¿no? Que tenía que aparecer una pistola, ¿no? Que podía aparecer una pistola. Entonces estaba este modelo que digo que parece como un Doberman, que es el clásico este de los... sí. Y sin embargo no se dispara, que también me parecía un guiño, que ya sabéis, ¿no? Chejo, si aparece una pistola en el primer capítulo, el segundo tiene que ser disparada. Pues en este caso aparece en el penúltimo y no se dispara en ningún momento porque aparece en el suelo del taxi de Oslo, ¿no? Y eso me interesaba mucho, ¿no? Que estuviesen esta referencia, pues eso, a la novela negra, qué sé yo, road movie y todo esto, pero que en realidad fuese más nuestro, ¿no? Que fuese eso, que empezara en el campo charro, y una novela en el campo charro, pues por mucho que ahora se estén haciendo este tipo de cosas, donde hay personajes ya conocidos, etcétera, se está, creo, excediendo, ¿no? Un poco el hecho de que todos los personajes históricos acaben siendo detectives, ¿no? Pensé que no podía ser, que no encajaba, ¿no? Y bueno,
creo que poco más. Hay un tema que, bueno, que ya que lo apuntó Fabio, creo que para terminar sí que voy a decir en 2 frases lo que yo creo que... Porque claro, esto es una cosa que creo yo, que soy el autor, pero no tengo ninguna capacidad de opinar al respecto, lógicamente. Y es que ahora que ya sabéis que el personaje se mete de todo, ¿no? Los que lo habéis leído y los que no habéis llegado a esa conclusión, supongo que ya. Todo tipo de estupefacientes, aparte de que habla mucho desde el principio de quién pone los nombres de las drogas y tal, ¿no? que parece que es un marketing de... será ChatGPT ahora, que ponga los nombres de las drogas. Y creo que una de las drogas que más nos engancha es el drama, ¿no? Y aparte de que es un buen nombre, ¿no? En plan, tengo drama para pasar, ¿no? Como tengo crema para pasar. Y Elvis, esa droga no la consume. Elvis Antonio se pasa toda la novela con una posibilidad infinita de entrar al trapo de todos los dramas posibles que su vida ya tiene de antemano preparada para él, pero no entra en ningún momento. Y eso me parece importantísimo, ¿no? A mí me parece que eso es heroico, porque no hay droga que más enganche, ¿no? O sea, ahora mismo todos los... Yo he estado 5 años en un taller literario, ¿no? Y creo que todos van por ahí un poco, ¿no? Que tenemos como unas referencias muy claras, sobre todo de películas, series, etcétera, 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 donde claramente tienen que aparecer este tipo de hechos, ¿no? Que son hiper dramáticos, donde los personajes pasan por una serie de... Y a mí me parece que podríamos al menos hacer el intento de no incidir demasiado en eso. Entonces yo creo que ahora ya es el momento de agradecer infinitamente a mis 2 hermanos que han... Al final, claro, es que voy a llorar, joder. Que han hecho posible que esto esté aquí, que era el sueño de mi vida, ¿no? De una gran parte de mi vida, y que, en fin, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. No sé si el protocolo exige que se hagan algunas preguntas o no, pero bueno, como queráis. Luego los que lo hayáis traído o los que lo compréis les ponemos un crotal al libro. Es básicamente para hacer gracia, pero para joder los demás libros también. Es verdaderamente más joder. De cara. Nada, si no hay preguntas no hay ningún problema, de hecho... Sí, si queréis podemos pasar para que comáis jamón todos y luego ahora estáis invitados a tomar algo en el Brocense. Hay 2 Brocenses, uno creo que es el Brocense 22 y el otro Brocense 23, ¿no creéis? Y es el Brocense 23, que es el nuevo. Y hay canapés y saladitos y tal. Jamón no creo que nos dejen llevar, así que aprovechad y nada, muchísimas gracias.